Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Felipe Rodríguez Tapias, estudiante de la Universidad de Magdalena y del curso en General Civil Procesal. El día de hoy vengo a hablar sobre el artículo 84 del Código General del Proceso. Este artículo habla sobre los anexos que se deben hacer a una demanda. Este artículo, a través de 5 numerales, define los anexos que se deben hacer a una demanda en un proceso judicial. Comenzaré hablando por el numeral 1, el cual habla sobre el poder para iniciar un proceso cuando se actúe por medio de un apoderado. ¿Qué quiere decir este artículo? Que a la demanda o a los documentos de este se debe anexar un documento en el cual se acredite o se confirme que el actor o el accionante le ha concedido el poder al abogado para que lo represente legalmente y actúe como su apoderado. La escritura pública será la que haga constatar que se le ha dado el poder al abogado. Esto según las disposiciones del artículo 74 de este mismo código. Sin esta escritura pública no se podrá constatar que al abogado se le ha dado el poder por parte de el actor para que lo represente y actúe como su apoderado. Es decir, que a los anexos que se hagan en la demanda, con el documento de la demanda, se debe agregar la escritura pública. 2. La prueba de la existencia y representación de las partes y de la calidad en la que intervienen en el proceso, en los términos del artículo 85. Para acreditar la existencia, en el caso, esto principalmente tenemos que hablarlo y aclararlo, que es en el caso de personas jurídicas. Cuando en un proceso judicial, en una demanda, están involucradas personas jurídicas, se debe acreditar la existencia de esta. Esto se hace mediante el certificado de existencia y representación legal que piden las cámaras de comercio. Para la acreditación de una persona jurídica en un proceso de derecho privado, también es válido este certificado de representación legal que expide la Cámara de Comercio, según las disposiciones del artículo 43 del decreto 2150 de 1995. Por otro lado, se debe determinar también mediante una prueba de calidad en la que esté involucrado en el proceso. Es decir, que se debe presentar cómo va a actuar esta persona jurídica en este proceso, cómo está involucrada, si es demandante o demandado. Artículo 3. Las pruebas, numeral 3. Las pruebas extraprocesales y los documentos que se pretende hacer valer y se encuentran en poder del demandante. De igual forma, a la demanda se deben anexar todos aquellos documentos o materiales que están fundamentales como pruebas en el proceso, como lo puede ser un contrato, un registro, un correo, cartas, firmas, acuerdos de mutuo acuerdo que se hayan hecho verbalmente y estén grabados, por decirlo así. Esto para facilitar de cierta manera el proceso, permitiendo a través de esta prueba que se evidencie la vulneración señalada ya sea por el demandante o por el demandado. Es fundamental que el actor entregue todo este material probatorio principalmente a su apoderado, que viene siendo el abogado. Será este quien lo presente ante el juez o ante los juzgados o donde sea necesario, donde se solicite. La prueba de cuarto numeral. La prueba de pago del arancel judicial cuando tuviera lugar. Antes de entrar a hablar sobre el arancel judicial, me permitiré definir un poco sobre que muchas veces se entiende que se cree que es en todos los procesos y no, solamente son en unos procesos, no en todo proceso judicial se exige esto. Además de que no funciona como un impuesto para acceder a la justicia, como se suele pensar, sino es una contribución para fiscal que se solicita en determinado proceso. Entonces, si en el proceso se ha solicitado esta contribución para fiscal, se debe anexar a los documentos de la demanda el pago de este, que ya esté confirmado, algo que confirme que se ha dado el pago de esta contribución para fiscal o de este arancel judicial. 5. Este numeral habla que además de los anexos ya mencionados, se deben anexar lo que la ley decía. Aquí me permití traer a colación el artículo 489 de este mismo código, el cual establece 7 anexos que también se deben hacer a las demandas. Los mencionaré brevemente a cada uno. Primero, la prueba de la defunción del causante. Algo que confirme que ha fallecido el causante. Copia del testamento y de la escritura de protocolización de las diligencias y de su apertura y publicación según el caso. 3. Las pruebas de estado civil que acrediten el grado de parentesco del demandante con el causante si se trata de una sucesión intestada, en caso de sucesiones.
Cuarto, la prueba de la existencia del matrimonio, de la unión marital o de la patrimonial reconocida si el demandante fuera el cónyuge o el compañero permanente. 5. Un inventario de los bienes relictos y de las deudas de la herencia y de los bienes, deudas y compensaciones que corresponden a la sociedad conyugal o patrimonial, junto con las pruebas que se tengan sobre ello. 6. Un avalúo de los bienes relictos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 444. 7. La prueba del crédito invocado si el demandante fuera acreedor hereditario. 8. La prueba del estado civil de los asignatarios, cónyuge o compañero permanente, cuando en la demanda se refiere a su existencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 85. Aquí entonces vemos cómo se mencionan, además de los 4 anexos que menciona el artículo 84, vemos que este artículo menciona 8, que también se deben hacer en caso de una demanda, principalmente en casos de herencia, por lo que vemos, o de separaciones matrimoniales. Muchas gracias por su atención.